Está con nosotros Luis Beldi, Raúl Timerman, gracias Raúl como siempre, Luis Beldi, Gabriel Camaño, que es economista de la consultora Ledesma, está Diego Dillenberger y está Gustavo López, del Frente de Todos. Atención con Gustavo López, un hombre importante hoy porque alguien muy cercano a Alberto Fernández, lo conoce hace mucho tiempo, trabajó con él y está obviamente en permanente diálogo con Alberto Fernández. Bueno, hay una especie de puja, hablando del plan de Alberto Fernández y el dilema que tiene Macri hoy. Ahora vamos a hablar del dólar, que es uno de los dilemas. ¿Cómo es esto que el Banco Central sigue vendiendo dólares con cepo para que el dólar no se lo vaya arriba de 60 y llegue al 27 de octubre con este dólar? Pero hay una especie de puja, es decir, donde este fallo de la Corte también está metiéndose en esta puja de intereses entre un gobierno que necesita llegar como sea sin colapso al 10 de diciembre y alguien que ya se imagina presidente está pensando qué hace a partir del 10 de diciembre. A ver, sí, pero además hay otro elemento en el medio que es la gente. Digamos, yo en la primera nota que hiciste con el responsable del observatorio de la UCA, uno dice ¿a dónde va a parar la gente? Digo, la emergencia alimentaria hay que atenderla ya. Los números del primer semestre, que no son los de hoy, son los del primer semestre, la indigencia aumentó un 50% desde que asumió Macri y la pobreza un tercio, es decir, un 30%. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no atendemos esto ya? Porque la gente tiene que comer ahora. Segundo, claramente hay intereses contrapuestos con los gobernadores. Los gobernadores habían advertido que el DNU era inconstitucional porque le quitaba recursos que ellos no estaban en contra que fueran afectados a la emergencia alimentaria, pero que esos recursos tenían que partir de la nación. Y por otro lado, Alberto Fernández está diciendo, no te rifes las reservas, ponete a renegociar en todo caso ahora con los acreedores, porque Maxi hay un dato de la realidad. Digamos, ¿de dónde va a salir la plata para reactivar la economía si no es de los intereses que hay que pagar? Entonces, una de las cosas centrales que va en paralelo en atender la emergencia alimentaria es el famoso reperfilamiento o renegociación del pago de los intereses de la deuda, que es imposible pagarlo, si no, no hay plata para reactivar la economía, no hay plata para ponerle en el bolsillo a la gente y es ilusorio cualquier pacto social. Así que lo que en todo caso Alberto le está pidiendo al presidente es que deje herramientas para a partir del 10 de diciembre poder reactivar la economía. Y de aquí al 10 de diciembre que no se fumen los pocos recursos que quedan. Bueno, un tema delicado. A ver, sí. Luis. Mirá, yo lo que veo es que la pobreza crece pari passu con el gasto público. Era 20% de pobreza, 20% de gasto público sobre el PBI, hoy es casi, va a ser 40 a fin de año con lo que tengo entendido por la UCA, no 38, que es el gasto público actual. Ahora, yo voy a hablar a todos los políticos, incluyendo macristas, los gobernadores que no quieren que le bajen la coparticipación, pero aumentaron 58.000 empleados en 3 años el empleo público. Nadie habla de bajar el gasto. No saben que lo que nos está matando es este Estado que es tan grande como la pobreza. 40% del gasto público es el Estado. Si no reducimos el tamaño del Estado, no me hablen de crecimiento de la economía, porque ¿saben qué? Para que la economía crezca un punto, la economía tiene que crecer 25 puntos para bajar un punto el déficit fiscal. Plantear una cosa, ¿no? Porque lo escuchaba a Salvia y digo, de nuevo un gobierno que llega y lo primero que tiene que hacer como prioridad para que no le estalle todo, porque por más que sea el peronismo, los gobernadores y demás, cuando tenés estos indicadores sociales en la calle, si no lo contenés, el problema lo tenés en la calle. Bueno, no te puedes gastar 200 millones de dólares en una línea aérea. Pero ¿qué estoy pensando? De nuevo llega un gobierno y lo primero que tiene que hacer es, además de pensar cómo hace para que no se le dispare de nuevo el dólar, que la inflación del 55% que va a haber en diciembre no se vuelva en hiperinflación, además de todo eso, lo primero que tiene que hacer es salir con la manguera del bombero a tratar de repartir asistencia social, porque tiene 40% de pobreza, 45%, no sabemos cuánto, en el Gran Buenos Aires. Un poco también le pasó a Macri cuando llegó. Cuando Macri llega, devalúa, lo primero que hace es extiende los planes sociales para que no le estalle todo. Entonces es una situación compleja, más allá de lo
conceptualmente podemos discutir lo que vos decís, pero supongamos que lo que vos decís es verdad desde el punto de vista conceptual. En la realidad es uno que se sienta en el sillón de Rivadavia y lo primero que tiene que hacer es que no le estalle socialmente el país, la calle. Pero no podés A ver, Gabriel. pagar plata. Sí. Vos no tenés plata, no tenés recursos, y decís, tengo que tener una línea aérea porque es soberana, y ya te hacen huelga y tenés más personal del que necesitas. Hay un Pero Luis, despilfarro de entonces lo que plata dice en el gasto Gustavo López. público. Ojo que las reservas que queden en el Banco Central, ojo que lo que negocie de los dólares que negocie con el FMI van a ser la gobernabilidad que tengas en el corto plazo. Hay varias cosas. O sea, cuando vas a apagar un incendio, lo primero que tenés que hacer es no generar más incendios. Los problemas se resuelven por partes. Lo primero, nadie dice que no tiene que haber plan de desarrollo, pero lo primero es estabilizar. No puedes desarrollar nada si no estabilizas antes. No podés bajar la pobreza si no estabilizas antes. Probablemente si no logras estabilizar, no haces pies, lo que termina haciendo es generando más pobreza, digamos, que es lo que te muestran los datos. Entonces, lo primero es estabilizar. Ahí tenés dos cosas al mismo tiempo, que es el acuerdo con el fondo y la necesidad de facilidades extendidas con el fondo, la deuda por el otro lado, el gobierno diciendo que quiere renegociar la deuda de forma voluntaria. Esas dos cosas se encuentran con el fondo. Si vos mirás el propio manual del fondo, te dice, cuando tu deuda es insustentable, yo para darte un facilidades extendidas te voy a pedir que renegocies tu deuda, que es lo que le hizo Ucrania en 2015. Pero cuando el fondo te hace eso, te dice, está bien, le tenés que hacer una quita que sea baja, conseguí plazo, pero lográs superar el primario. Aún porque tu ratio de deuda PIB tiene que bajar. Y aún capitalizando los intereses, no pagándolos, si no lográs superar el primario y no cancelás parte de esos intereses, el ratio de deuda PIB sigue subiendo, digamos. O le exigís demasiado crecimiento a la economía, que es poco probable en un escenario razonable que se logre. Entonces, el próximo gobierno, lo primero que tiene que hacer es estabilizar. No hay mucha magia para hacer. Eso es lo primero, digamos. Si no, va a seguir el fuego. Y para estabilizar hay que generar confianza, hay que generar cosas lógicas, hay algo que hay que entender consistentes. también, que cuando vos pones cepo, como puso Macri, que va a endurecer Macri y va a endurecer Alberto Fernández y demás, en el corto plazo tenés más instrumentos para estabilizar. Empezás ¿Qué a significa administrar. eso? Bueno, Cristina los últimos 4 años. Con cepo, inflación del 25-30% por año, y las va llevando hasta que se le acabaron las reservas. Sí, pero te Tarifa comiste congelada. todas las reservas. ¿Te comiste las reservas? O sea, cambiás el foco, pasás comiste la energía. de intentar desactivar, entre comillas, una corrida a pasar a administrarla. Decir, bueno, yo no la puedo desactivar, no puedo generar confianza, entonces la administro. Entonces, ¿qué hago? Reduzco el ritmo y voy y aguanto. Claramente. Pero eso sirve para ganar tiempo, ¿no? O sea, Bueno, a la larga se claramente acaba estamos- ese fonque. Estamos hablando de que tenés que salir de una dinámica. Sí, correcto. Del último año y medio, no estamos hablando desde el 12, Pero 12 por de eso, agosto. hay un Sino partido. que en el último año y medio la situación viene Empeorando, empeorada. y venís Te corriendo de comiste- atrás. Y te comiste todo el financiamiento del FMI, te comiste los 80.000 millones de Sí, dólares. te comiste 44.000. En realidad no, 7.200 están depositados en el Banco Central. Los Pero... cepos estallan. Los cepos estallan, los cepos no se sale suavemente. A ver, pero en todo caso es un instrumento pasajero. Pero igual- es para un nadie. instrumento pasajero. Ahora, pero hay la varias salida es- emergencias. Por un lado, yo vuelvo a insistir, la mitad de los pibes de la Argentina están debajo de la línea de pobreza. Y que además, más de un 13% de los pibes menores de 14 años estén en la indigencia, está hablando del doble del promedio general. No hay ningún país viable si los chicos no comen, no crecen y no se nutren. Eso es algo que hay que atenderlo a lo que sea y como sea. Por eso los comedores de las escuelas tienen que estar abiertos, hay que trabajar con los movimientos sociales, hay que repartir comida. Eso no se está haciendo. Punto número 1. Punto número 2. Es cierto que hay que estabilizar y hay un montón de herramientas para estabilizar. Lo que no es menos cierto es que en el mediano y largo plazo, si no se crece, no hay salida. Bueno, Alberto tiene un programa de crecimiento. Nosotros necesitamos exportar 100.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que haya dólares suficientes para después, dentro de unos años, poder pagar la deuda No, pero y eso es lo que- sostener el sí, crecimiento. eso es lo que dicen Ahora, todo el gobierno, obviamente. muy bien. Pero vos tenés que salvar la emergencia. Y la emergencia... Decía este gobierno, Te llegue que dice subir la Alberto tasa. Fernández. Pero Es una no, estafa. no. Conceptualmente todos entendieron, digamos, que es necesario exportar, conseguir dólares para después Exactamente. poder crecer. Pero con la soja en Exactamente. baja, los commodities en baja. No, ¿cómo pero no lo es solo consigues? eso, El digo. tema es qué haces en el corto plazo, porque estamos hablando en de el corto un- plazo es, todo junto es la emergencia económica, el perfilamiento o refinanciación de los intereses de la deuda, el pacto social,
Digo, ¿por qué? Porque vos necesitas el conjunto de actores para que si das un aumento de salario no lo trasladen a los precios. Y por último, reactivar la economía, ¿con qué plata? Bueno, con la plata que se recaude y que no vas a pagar de deuda momentáneamente. En otros términos, lo que estamos viendo hoy, fíjense, más allá de la campaña electoral, el presidente diciendo, los escuché, los entendí, sé que no se puede seguir más con el ajuste, tengo que darles plata para que mejore el bolsillo de sus economías. El presidente dice que el sector más golpeado, porque es también su oferta electoral, es la clase media. Bueno, los datos que vimos es que la clase media fue muy golpeada la clase media, como decía Agustín Salvia, con caída del salario real en la clase media importante, pero los sectores más bajos fueron todavía más golpeados. Pero, perdón, esos pobres nuevos vienen de la clase media. De clase media baja, sí, es cierto, de franja de clase media baja que se cayeron en la pobreza. Claro. Y sectores pobres que se hundieron más en la pobreza. Pero fíjense que el propio presidente dice, no sé si después lo tenemos en placa o lo tenemos en tape, pero el presidente dice, los escuché, es el momento, se acabó el ajuste, es el momento de la mejora del salario de bolsillo, del trabajo, más o menos un poco lo que venía diciendo Alberto Fernández. Es decir, ¿pero qué marca eso, más allá de la campaña electoral? Que el presidente invirtió los roles. Digamos, el presidente está en el gobierno, pero actúa como si fuera alguien de la oposición, digamos, que promete, y Alberto Fernández después de las PASO se siente más cerca del gobierno, entonces está más cuidadoso en las promesas. Lo único que dice, vamos a poner a la Argentina de pie. Pero no, ya la única promesa que hizo antes de las PASO fue suba de 20% de jubilaciones, después no prometió más nada. Y nadie habló de bajar el gasto. Ahora, lo que quiero resaltar acá es que, ojo, que tal vez lo que están viendo Alberto Fernández hace rato y Macri ahora, es que, bueno, que hay una situación social que es muy difícil de contener desde la política, que con el próximo presidente, a partir del 10 de diciembre, y no va a poder hacer el superávit fiscal con un ajuste importante, porque se lo van a llevar puesto. Maxi, cada sea vez que Macri querés el próximo mejorar, presidente o sea Alberto Fernández. Cada vez que querés mejorar eso lo empeorás. No, porque pero... no bajás el gasto. ¿Cómo puedes tener una línea aérea que te hace huelga este fin de semana? Pierde 200 millones de dólares y gente muriéndose de hambre y un plan de emergencia. Y los tipos que hacen la huelga ganan más que todos los pasajeros que transportan. Ahora, si Alberto quisiese tomar medidas un poco más duras, si querés, para bajar el gasto, etcétera, y la verdad es que tiene más espalda política que Macri, porque tiene adentro a gran parte de los movimientos sociales, tiene adentro a gran parte de la cúpula sindical, tiene adentro, digamos, a los que más patalean en general. Si hablamos de margen político, y uno se pregunta, ¿cómo será Alberto Fernández cuando vos decías, Maxi, que habla de economía desde la Fundación Mediterránea? O tiene como asesor... Tiene, más allá de todo eso que dice. No, el margen tiene político... una demanda social, donde la gente le ha puesto la demanda, sacame de esta crisis, pero con el salario, sacame de la pobreza. Si Alberto Fernández quiere pisar el acelerador con algún ajuste, se lo llevan puesto a Alberto Fernández. Pero tiene más margen que... por todos los que están atrás de Alberto Con el Fernández. estigma que tiene Macri de gobernar Para mí no hay que confundir. Déjame terminar un minuto. Para mí no hay que confundir. Un minuto. Superávit fiscal un concepto, con Gustavo. bajar Con el el gasto. estigma que tiene Macri de gobernar para los ricos, es más difícil que haga ajustes. Esto es un dato de la realidad. Alberto tiene más margen, Pero porque porque tiene a prometió la hacer gente la que está en la reforma calle laboral. dentro de su paraguas. Ahora, un segundo. Esto es información. Y ahora vamos a ver la mujer que hace sufrir a Macri y espera a Alberto Fernández, ¿no? Hoy entró al FMI, ahí la están viendo, Cristalina Georgieva, hoy asumió como nueva directora gerente del FMI. Pone el audio, a ver si está el audio. Ahí viene Cristalina. Están dando la llave del edificio y cambió todo. Acaba de asumir en Washington, ahí está entrando, viendo a ver qué le dejaron en el edificio de la calle 19, ahí en el edificio del FMI, Cristalina Georgieva. ¿Por qué es muy importante esta señora? Bueno, porque va a comandar el directorio del FMI. El gobierno está sufriendo porque el FMI no le quiere enviar los 5.400 millones de dólares. Hay que ver si después del 27 de octubre, antes del 10 de diciembre, llegan esos 5.400 millones de dólares. Bueno, esta señora ya dijo, ya avisó, está esperando al próximo presidente, a quien sale presidente electo, y muy probablemente en Washington están viendo con gran probabilidad de que se llame Alberto Fernández. ¿eh? Ahora, en ese contexto, Alberto Fernández ya ha dicho
que cualquier negociación con el FMI no puede involucrar el año que viene ni una reforma previsional ni una reforma laboral. Por una cuestión de esto que estamos hablando de sustentabilidad. Más allá de lo que piense Alberto Fernández, es lo que puede hacer Alberto Fernández. Porque el pacto social con los sindicalistas, con los gobernadores, con los intendentes, se rompe en la calle. Si la situación se sigue profundizando en términos de aumento todavía de la pobreza a partir del 10 de diciembre, y la calle no va a estar dócil con Alberto Fernández, aunque pueda Alberto Fernández decir, miren, esta es la herencia de Macri. No vamos a apostar al ajuste, vamos a apostar a la reactivación. Digo, esa es la clave. Después te podrá salir, ves cómo, de qué manera. A ver, yo entiendo, yo no estoy Bueno, de eso acuerdo. lo dice hoy hasta Macri, dice, Sí, bueno, en el momento de crecimiento. pero hizo exactamente el tema es si lo se contrario. puede hacer o no se puede hacer, lo que estamos discutiendo. A ver, Raúl y yo. Sí. Yo estaba escuchando atentamente toda la parte económica que me cuesta más comprenderla. La única salida es una salida política. Solo la política puede resolver este tema. No lo resuelve la economía. Lo resuelve la política. Y lo resuelve no solo a través de un acuerdo social. Hace falta un acuerdo social y un acuerdo político. Porque va a haber una oposición. Hay que llegar a un acuerdo con esa oposición. El país tiene que resolver primero la emergencia, como siempre. Tiene dos emergencias, una alimentaria y la otra de la cual no se habla, una emergencia sanitaria. La situación en los hospitales de la salud pública es tremenda. Hay que encararlo ya. A los enfermos hay que curarle y a los que tienen hambre hay que alimentarlos. Y ese tiene que ser la primer medida de gobierno, sea quien sea gobierno. El tema es... Hay una tercera emergencia, que es que no ir de esta crisis a un colapso, digamos. Que no se te dispare el dólar y te vayas, no hay inflaciones del 55%. Claro, primero tenés sino que ver... inflaciones del doble de eso. Sí, pero primero, bueno, está bien, hay una tercera emergencia. Yo creo que primero hay que atender el aspecto humano, independientemente de todo lo demás. Primero tenés que